Entonces esta generación ya no conocía a Dios. Y cuando ya no conocen a Dios, ya no tienen ninguna relación, la gente se olvida, se aparta, empieza a caer en el paganismo. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es carne. Después de Adán, todos los que nacieron de mujer y de hombre, traemos pecado, ¿verdad? La culpabilidad de Adán. Y ya lo traemos interno en nuestra mente, en nuestros pensamientos. O sea, por eso Santiago dice que el hombre peca de acuerdo a sus concupiscencias, a sus deseos, ¿verdad? Tienes un deseo, lo llevas a cabo, lo sigues hasta que cometes pecado, de acuerdo al deseo que la persona quiera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que después de Adán, todo el hombre trae ese pecado, pero Cristo recuperó eso. O sea, lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó. ¿Se acuerda cuando Satanás le dijo a Cristo que lo llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos del mundo? Le dijo, todo esto me ha sido dado. Dijo Satanás, todo esto me ha sido dado. Y tenía razón. ¿Quién se lo dio a Satanás? Se lo cedió a Adán, ¿verdad? Pero el diablo no sabía que Cristo venía a recuperar eso. Entonces, después de Cristo, todos los que reconocemos a Cristo, Dios perdona nuestros pecados y nos hace libres, nos limpia la mente, el corazón, el alma, y tenemos que seguir una vida santa ahora, ¿verdad? Por eso dice aquí, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Por eso es importante, hermano, hermana, todos aquellos que reconocemos al Señor, ¿verdad? Instruir a nuestros hijos, conforme vayan creciendo en edad y en estatura, en el conocimiento de Dios, y enseñarles y mostrarles, para que ellos puedan tener temor de Dios y conocerlo, y cuando crezcan, sigan el mismo camino que nosotros les instruimos. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y dice el versículo 11, después de los hijos de Israel, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Fíjese lo que hicieron, y eso sucede hoy en día. Hay muchos hijos que crecieron en el Evangelio y que nos apartamos. Yo fui uno de ellos, que crecí en el Evangelio y me aparté. Y así lo mismo sucede hoy en día a nuestros hijos. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Los Baales significa todo lo que a Dios no le agrada. Dioses ajenos, el mundo, entra el mundo en esto, el mundo entra ahí su contaminación. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, quiere decir que sirvieron otros dioses que no era Dios, otras cosas que el mundo hacía. Mire, en otras escrituras usted puede encontrar que Dios dejó, aquí mismo en Jueces, enseguida, parece en el siguiente capítulo 3, dice que Dios, se lo voy a leer, por aquí está, dice que Dios, mire, aquí dice en el capítulo 3, dice, le voy a leer, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dio leyes y mandamientos. Los primeros 5 libros de la Biblia, hay 613 mandamientos que dio al pueblo de Israel antes de meterlos a la tierra prometida, ¿verdad? Dijo, mira, aquí hay cosas que los pueblos hacen, pero ustedes no lo hagan, ¿verdad? Y es lo mismo que nos recomienda el Señor hoy en día. Dios nos ha metido al Evangelio, un reino de luz, un reino de amor, un reino santo. Nos agarró de un mundo de tinieblas, nos transportó al reino de luz, que es el Evangelio, según Colosenses 1:13, ¿verdad? Pero mire, y es lo mismo que le dice Israel. Le voy a leer aquí en el capítulo 3 de los Jueces, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido de todas las guerras de Canaán, solamente para que
el linaje de los hijos de Israel conociese las guerras, para que enseñasen a los que antes no habían conocido. Y luego dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos, los que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Mire, ¿por qué dejó Dios 5 naciones, 5 ciudades ahí? El capítulo 4 del capítulo 3 de Jueces nos lo aclara mejor. Dice, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Ve cómo Dios dejó 5 ciudades alrededor de Israel, ciudades idólatras, ciudades que no temían a Dios, que hacían cuanta cosa que a Dios no agradaba, y los dejó para probar a sus hijos, para ver si no se contaminaban con las tradiciones de esas naciones? Y es exactamente, hermano, amigo y amiga que me escucha, lo que Dios ha hecho hoy en día. Dios te agarró de un mundo de tinieblas, te transporta al reino de luz que se llama el Evangelio, que está aquí en la tierra, y alrededor nuestro hay muchas naciones, muchas ciudades contaminadas que hacen lo contrario a lo divino de Dios, y Dios las tiene allí para probarte a ti y a mí si realmente vamos a ser fiel a Dios o no. Y eso, el no obedecer a Dios en eso le trajo muchas consecuencias a Israel, y le ha traído muchas consecuencias a la iglesia, a los hijos de Dios hoy en día, por no obedecer los mandamientos divinos de Dios. Y luego dice el versículo 12, primero dice el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ya nos dimos cuenta que se contaminaron con aquellas ciudades que Dios había dejado. Y luego dice el 12, dice, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Mire, hermano, hermana, por eso la iglesia está pasando por un proceso difícil desde hace años, porque nos hemos contaminado con las tradiciones paganas del mundo. Y eso trae consecuencia, primero trae la ira de Dios contra nosotros. ¿Y sabes qué hace Dios primero? Hasta eso, Dios es un Dios tardo para la ira, para el enojo, misericordioso, que hace misericordia a millares y millares a los que le aman, a los que buscan su nombre, a los que creen en Él. Primero, a los que creen en Él. Cuando los hijos de Dios se apartan, ¿sabes cuál es el proceso que hace Dios? Primero te envía un mensajero. Al pueblo de Israel primero le mandaba un profeta, que volvieran a los caminos, que volvieran a las sendas antiguas. Y luego, si no se volvían, entonces Dios mandaba calamidades, cerraba el cielo de que no lloviera, que no hubiera cosecha, que no hubiera lluvia, que la tierra no diera su fruto. A ver si así volteaban a ver a Dios. Si no, luego mandaba enfermedades físicas en la persona, a ver si así volteaban a ver a Dios, a ver si así reconocían a Dios. Y quien reconocía a Dios, Dios lo sanaba, Dios lo perdonaba. Y ese es el mismo proceso que hoy en día está pasando en la iglesia. ¿Sí? Dios manda calamidades, cierra el cielo a fin que no llueva. Pero primero te manda a alguien, un predicador, un mensaje, para que entiendas el proceso, para que voltees a ver a Dios, para que reconozcas, para que te vuelvas a la senda antigua. Eso es lo que hace Dios hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa si no me vuelvo? Entonces puedes perecer. Los reyes de Israel perecieron, algunos de unas enfermedades incurables, por no reconocer, por no recapacitar, por no obedecer
al Señor. Entonces ese es el problema de contaminarse con los Baales. Los Baales es todo lo que el mundo ofrece y puede ser tradiciones. Por eso yo siempre hago hincapié. Yo le hablo a una iglesia establecida, siempre le he estado predicando a una iglesia establecida, ¿verdad? Y te digo, y lo hago porque yo salí de ahí. Siendo cristiano, hacíamos muchas cosas y la iglesia sigue haciendo eso, muchos, pero me doy cuenta que realmente no nos ha amanecido, porque pretende uno conocer, pero realmente no conoces. Nunca leemos la Biblia, nunca seguimos la Biblia. Creemos, vamos al culto, cantamos, aplaudimos y nos salimos con la misma, y de ahí ganamos cada quien para el cine, cada quien para este lado, la fiesta, la pachanga, y seguimos lo mismo, creyendo que eso es lo que agrada a Dios, pero realmente estamos muy lejos. Así como Dios le dijo a aquel hombre, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Cómo lees? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. El Señor le dijo, está cerca, haz esto y vivirás. Entonces le faltaba algo. Así nosotros nos falta algo, obedecer a Dios. Pretendemos creer que le obedecemos, pero eso no es todo, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha. Muchos dicen, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una gran verdad, es un versículo profundo de conocimiento y de sabiduría, pero no se trata de ir a la iglesia y después hago lo que quiero. Se trata de amar a Dios, de una obediencia justa, honesta, pura ante los ojos de Dios. Y eso es lo que a nosotros hoy en día nos está pasando. A lo mismo que le pasó a Israel. Ahora, déjame decirte una cosa, que el apóstol Pablo dijo allá por Primera de Corintios capítulo 10 en adelante, dijo que todas las cosas que le habían acontecido a Israel habían quedado registradas. ¿Dónde? En la Biblia, en su palabra, quedaron registradas para amonestación de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le pasó a Israel, hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha, le está pasando a la iglesia hoy en día y la iglesia no se da cuenta. Mire, en una ocasión dijo el Señor, le dijo a Moisés, el pueblo vio mis milagros y prodigios, refiriéndose al pueblo de Israel. Vieron mis milagros y prodigios, dijo, pero no entendieron. No entendieron el mensaje. Dijo, porque no les abrí los ojos espirituales. O los ojos, dice ahí, pero está hablando de ojos espirituales. Hoy en día, la iglesia ha visto milagros, prodigios y sanidades en nuestra vida, en nuestro corazón, pero no entienden, porque no han abierto los ojos espirituales. Eso es lo que está pasando hoy en día también.